En esta actividad hablaremos sobre un tema que ha causado mucha controversia a lo largo de los últimos meses, el aborto. Esto se ha debido a que hay mucha desinformación sobre el tema. Trataremos de abarcar los puntos más importantes sobre el tema, los pros y los contras. También nuestro enfoque será aclarar diversos temas y finalidades sobre el aborto que normalmente no se toman en cuenta, debido a que a algunas personas el aborto solo significa acabar con una vida innecesariamente, o porque simplemente eso va a acabar con sus principios o de su religión. Y así se trata de lograr que las personas vean por qué es necesario en ciertos casos que el aborto sea legal, o al menos que entiendan al final de por qué es algo necesario. ¿Qué tal, compañeros? El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema tan controversial como es el aborto. De primeras es un procedimiento bastante seguro y aquí encontrarás lo que debes saber sobre tus opciones, sobre los diferentes tipos de aborto y qué puedes esperar. En primer lugar, tenemos el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente. Es un aborto natural, por así decirlo. Es la muerte no deseada y expulsión de un embrión o feto antes de las semanas entre la 20 y la 24 del embarazo. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de lo que se conoce como muerte fetal. Al criterio del tiempo gestional, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, añade como criterio que debe pesar menos de 500 gramos para que sea considerado así. Sin embargo, este criterio ha de ser interpretado con prudencia, ya que a veces un feto de menos de 500 gramos expulsado puede ser reanimado y sobrevivir al proceso. Si falleciera posteriormente, se registra como una muerte neonatal. Se distingue el aborto precoz cuando tiene lugar antes de las semanas 12 de gestación y el aborto tardío con 12 o más semanas. Los, los factores que pueden producir el aborto espontáneo son de hecho bastantes variados. Puede ser genéticos o cromosómicos del mismo feto, la exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales de la madre y otros como el tabaquismo, la drogadicción o el alcoholismo. Entre los signos y los síntomas se encuentran el sangrado vaginal, el lumbago, el dolor abdominal sordo, agudo o cólico o la presencia de coágulos que salen de la vagina. Todos ellos deben ser valorados por un ginecólogo y muchas veces requieren de atención inmediata. Ante los síntomas, existen diversas pruebas y exámenes para verificar o prevenir este tipo de abortos, como son el ultrasonido vaginal o el abdominal, que ayuda a examinar el desarrollo del embrión o feto, los latidos cardíacos y la cantidad de su sangrado. En caso de aborto, es fundamental para la salud de la mujer comprobar si queda algún resto fetal o de tejido placentario en el útero. En el caso que queden restos fetales, deben ser retirados inmediatamente. El producto expulsado debe ser analizado para determinar si la causa del aborto espontáneo es tratable y prevenirlo en un futuro. Como segundo tipo de aborto, pues vendría a ser lo que conocemos como aborto inducido, del cual pues obviamente se habla más porque este consiste en la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero. Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza por razones médicas o de un aborto por decisión personal, como interrupción voluntaria del embarazo, así se lo conoce, cuando se realiza a petición de la mujer embarazada. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o de aborto con medicamento y de aborto quirúrgico. Aborto terapéutico. El aborto terapéutico es la interrupción provocada del desarrollo vital del embrión o feto.
pero al que proceden razones estrictamente médicas. Entre estos motivos, cabe si la salud de la madre se encuentra directamente comprometida con dicho embarazo o, en su caso, si la vida de la madre corre riesgo. El siguiente es el aborto indirecto. El aborto indirecto es cuando se produce la muerte del feto en una intervención médica en que se deben cumplir dos condiciones. La primera es que la intervención vaya destinada a salvar la vida de la madre embarazada en situaciones en las que ésta corre cierto peligro. La segunda es que la viabilidad del feto es nula según los conocimientos que poseen sobre el caso o el trastorno. No se equipara, pues, con el aborto terapéutico, ya que se produce en intervenciones médicas distintas del aborto en sí mismo, siendo este una consecuencia derivada, no querida directamente y por tanto, implica unas consideraciones bioéticas muy diversas al aborto inducido. Se considera aborto indirecto aun cuando el médico sabe que su intervención puede afectar al feto. Ahora diré algunos argumentos que hay sobre el aborto. Número 1. Algunos estudios afirman que después de un aborto aumenta la esterilidad en un 10% y los problemas emocionales suben del 9 al 59%, algunas de ellas durante muchos años, con lo que se conoce como síndrome post-aborto. Número 2. La ética médica dicen que debe hacerse los esfuerzos para salvar a la madre e hijo y nunca tener como salida la muerte de alguno de ellos. Número 3. Los embarazos por violación son bajos. Una de las causas es el estrés de infertilidad, una forma de infertilidad temporal como reacción al estrés extremo. Número 4. El aborto libre incluye esa posibilidad y se basa en que los lindos y sanos son quienes tienen derecho a nacer, o mejor dicho, de establecer el criterio de valor de cuándo una vida vale o no. Número 5. No está del todo comprobado esta hipótesis y es difícil medir la cantidad de abortos clandestinos. Lo que sí está comprobado es que con el aborto legal crecen los abortos en sí. En Ciudad de Buenos Aires los abortos crecieron por 10 desde la aplicación del protocolo. Tanto los abortos realizados en una clínica como los abortos con medicamentos son muy seguros. De hecho, el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros que existe. En total, 1 de cada 4 mujeres de los Estados Unidos se realiza un aborto antes de los 45 años. Planned Parenthood es líder nacional en el cuidado de la salud, incluyendo el aborto, estableciendo los estándares y lineamientos médicos más actualizados. Revisamos con regularidad las investigaciones médicas más recientes y recibimos actualizaciones de grupos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Es muy poco frecuente que haya problemas graves después de un aborto. Sin embargo, como en todo procedimiento médico, existen algunos riesgos. Conoce más sobre los riesgos del aborto realizado en una clínica y los riesgos de la píldora abortiva. Entre las diversas organizaciones y asociaciones pro vida tenemos esta organización llamada 40 días por la vida, la cual defiende mediante 3 acciones fundamentales: oración y ayuno, vigilia pacífica y alcance comunitario, llevando un mensaje pro vida. Uno de sus fundadores es David Bereit, e inició en 1998 cuando el Planned Parenthood anunció que instalaría un centro abortista en su ciudad de Texas. Él empezó a concientizar a las personas sobre el aborto y aglutinó a 60 iglesias y a miles de personas, iniciando la primera campaña de 40 días por la vida. En resumen, el fin de esta campaña es orar a Dios para ser escuchados y obtener perdón y sanación, ya que en base a sus creencias el acto de abortar es casi un asesinato, ya que considera al feto como un ser humano. Las campañas se organizan 2 veces al año y cuentan con más de 725,000 voluntarios de 40 países. Por otra parte, hablando del aborto legal, muchas personas y organizaciones apoyan que el aborto sea legal debido a la decisión de abortar o no sería la decisión de la mujer embarazada. O también porque da igual que el aborto sea legal o no, debido a que la mayoría de las que quieren abortar lo deben de hacer clandestinamente y esto aumenta el riesgo de muerte para la mujer embarazada, ya que no es realizado por expertos. Muchas feministas también apoyan que el aborto sea legal. También diversas organizaciones como diversos organismos de la ONU se han declarado a favor de esta causa. Algunos dicen que debería ser legal solo si la mujer fue violada o no tiene la economía suficiente para darse el lujo de tener un hijo.
Muchas feministas también apoyan que el aborto sea legal. También diversas organizaciones como diversos organismos de la ONU se han declarado a favor de esta causa. Algunos dicen que debería ser legal solo si la mujer fue violada o no tiene la economía suficiente para darse un lujo de tener un hijo. Pero otros dicen que debería estar abierto totalmente para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. En conclusión, el aborto es algo totalmente necesario, pero solo ya sea por situación económica o diversas causas, se realiza a su debido tiempo y se hace correctamente. No es solo por acabar con la vida del bebé, más bien sería para no darle una vida llena de sufrimiento, ya sea por economía o por violencia familiar, debido a que si alguien está dispuesto a abortar significa que en realidad no tiene ganas de complicarse la vida con un bebé. Así que es mejor no brindarle la vida a brindarle una vida llena de hambre, o incluso si la madre ni el padre se pueden hacer cargo, tal vez ganas de complicarse la vida con un bebé, así que es mejor no brindarle la vida a brindarle una vida llena de hambre, o incluso si la madre ni el padre se pueden hacer cargo, tal vez mandarían a una guardería o en casa de sus abuelos, papás, amigos, etc. Por lo cual eso afectaría emocionalmente al niño.